Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 8. ¿Por qué? ¿Por qué quieren a Sasuke como ninja rebelde? ¿Qué pasa, sabio pervertido? Naruto agarró la manga de Jiraiya, preguntando incesantemente. Jiraiya suspiró. Se fue con Orochimaru. ¿Orochimaru? ¿No fue asesinado por Yujiro? Al enterarse de que Orochimaru había resucitado, Naruto se sorprendió aún más. ¿Resucitado? ¿Cómo es eso posible? ¿Existe algún jutsu que pueda devolverle la vida a alguien? Maldita sea. ¿Por qué se fue Sasuke? Naruto apretó los puños con frustración. Aunque la trama había sido alterada drásticamente debido a Ryujiro, el vínculo entre Naruto y Sasuke, dos buenos amigos, permaneció inalterado. Naruto quería saber dónde estaba Orochimaru y quería traer de regreso a Sasuke. Pero incluso Jiraiya no sabía dónde estaba Orochimaru, y mucho menos cómo resucitó Orochimaru. Inicialmente, él y Tsunade presenciaron personalmente a Ryujiro asesinando a Orochimaru. Lo que Orochimaru había estado investigando durante los años desde que dejó Konoha era un misterio. Orochimaru ya no era un humano. Pero ¿por qué Jiraiya siempre sentía que le faltaba algo? Cuando Tsunade lo destrozó y vio a Orochimaru asesinado por Ryujiro mientras salía arrastrándose de entre los escombros. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Jiraiya y Tsunade no tenían idea. Esperaba que sus preocupaciones fueran infundadas. Tierra de ríos. Gaara, envuelto en una capa marrón, llegó a la tierra de los ríos. Finalmente experimentó lo liberador que era estar libre de restricciones. A los ojos de los ancianos de la aldea, él, como Jinchuriki, no era más que un arma de guerra para las grandes naciones. En cuanto a ser Kazekage, no le interesaba. Incluso líderes poderosos como su padre, el cuarto Kazekage, acabaron muriendo a manos de otros. Libertad. Es realmente maravilloso. En un pequeño pueblo cerca de la tierra de los ríos, Gaara se detuvo en una tienda de dango. Al oler el fragante aroma, Gaara no pudo evitar lamerse los labios. Después de caminar tanto, estaba demasiado cansado. Es mejor descansar aquí. Después de entrar a la tienda, Gaara pidió 2 porciones de dangos y se sentó en su mesa. Pero mientras miraba alrededor de la tienda, su mirada se detuvo de repente. Ese sentimiento. Los ojos de Gaara se contrajeron, mirando al hombre de mediana edad con un comportamiento extraordinario, que llevaba una enorme espada negra en su espalda, la hoja adornada con patrones exquisitos. Esos ojos. Sí, esos ojos eran como los del chico de Konoha, esos ojos. Ambos usaban espadas, ambos poseían ese filo. ¿Podría este hombre estar relacionado con ese chico de Konoha? Miauk, que estaba bebiendo, pareció sentir la mirada de Gaara y sus ojos se encontraron por un momento. El corazón de Gaara tembló y giró la cabeza. Ese sentimiento. Él estaba seguro. Ya había sentido eso antes por parte de Ryujiro, y este hombre era la segunda persona que le daba esa sensación. Shukaku, ¿viste eso, verdad? Shukaku, que reside dentro de Gaara, pudo compartir su visión y naturalmente vio a Miauk. Sí, lo vi. Ese hombre es muy poderoso, no es inferior al mocoso de Konoha. Incluso el tono de Shukaku se volvió más serio. ¿Cuándo el mundo shinobi produjo tantas figuras aterradoras? Si este hombre pudiera producir cortes como los de Ryujiro, sería demasiado aterrador. ¿Este hombre le enseñó a ese mocoso de Konoha? Dimling. El carillón de viento en la puerta sonó y entraron 2 hombres vestidos con túnicas de Akatsuki. Gaara de la arena, nos has hecho fácil encontrarte. El rostro de Deidara mostró una sonrisa siniestra, mientras que la figura más baja a su lado, Sasori ahora dentro de su marioneta Iruko, emanaba una mirada sombría. La atmósfera en la tienda de dango pareció enfriarse instantáneamente. Incluso el comerciante percibió que algo andaba mal y salió corriendo asustado sin siquiera preparar dangos. ¿Quiénes son ustedes? La arena se derramó de la calabaza de Gaara detrás de él. Akatsuki. Gaara frunció el ceño. ¿Qué es Akatsuki? Sasori, déjame el Jinchuriki a mí. Usaré mi arte para derrotar a los Jinchuriki. Sasori miró profundamente a Deidara. No me gusta esperar. No te preocupes, Sasori, pronto terminará. Ni siquiera Akatsuki había previsto que un Jinchuriki desertara de la aldea. Si hubiera estado dentro del pueblo, podría haber sido complicado, pero afuera, podrían tratar con él sin ninguna preocupación. Ahora. Es hora de mostrar mi arte. El rostro de Deidara reveló una sonrisa artística. En ese momento, Miauk, que estaba bebiendo, miró la posición de Deidara y Sasori. ¿Este era el Akatsuki que Ryujiro había mencionado?
Miau ya había presenciado jutsus en el mundo shinobi que estaban más allá de su comprensión, usando chakra para manejar diferentes atributos de ninjutsu, muy parecidos a las frutas del diablo en su mundo. La única diferencia era que el chakra era una forma de energía inherente al cuerpo humano. Gaara de la arena. Oye, Deidara, parece que hay otros jugadores poderosos aquí. Sasori sintió una sensación de pavor por parte de Miauk. ¿Otros jugadores poderosos? ¿Ese hombre? En efecto. No parecía un tipo normal, pero aquella operación no se le aplicaba solo a él. Con él y Sasori aquí, incluso un Kage caería. Tenían la confianza de que podían hacer caer al Jinchuriki aquí. Su objetivo era el Jinchuriki de una cola. Mientras este no interviniera, Sasori y Deidara no atacarían a Miauk. Desafortunadamente, no hace mucho tiempo, Ryujiro le había transmitido un mensaje a Miauk, ordenándole que agregara a Gaara al Gote y 13 tan pronto como lo viera. El objetivo de Akatsuki era capturar a las bestias de cola, y Miauk no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando Miauk se puso de pie, Sasori y Deidara instintivamente entrecerraron los ojos. El aura que emanaba este hombre también era demasiado aguda. Igual que una espada. Deidara, capturar al Jinchuriki de una cola no será fácil. Sasori sintió la presión de Miauk y dijo profundamente. ¿Qué deseas? Deidara le preguntó a Miauk en voz baja. Akatsuki, este chico se une a nuestra organización. Así que déjalo en paz, de lo contrario las consecuencias no serán muy buenas para ti. ¿Organización? Tanto Sasori como Deidara fruncieron el ceño. ¿Había otras organizaciones además de Akatsuki que recolectaban Jinchuriki de la bestia con cola? ¿Cómo fue eso posible? TSH. Deidara, te dejaré el Jinchuriki a ti y yo me ocuparé de este hombre. Con esto, la batalla estaba por comenzar. Bum bum. Sasori abrió la boca y disparó innumerables agujas envenenadas. Todas estaban recubiertas de toxinas mortales. Si alguien las tocaba, aunque fuera un poco, la muerte llegaría enseguida. Din din din. Miau desvió sin esfuerzo las agujas envenenadas con su espada negra. Esto apenas comenzaba y la verdadera batalla estaba por comenzar. Los agudos ojos de Miau brillaron con una pizca de frialdad mientras se agachaba, provocando que el suelo se derrumbara abruptamente mientras explotaba hacia la ubicación de Sasori. Yoru en su mano también brillaba con una extraña luz fría, bajo la cual parecía que todo se cortaría en dos. TSH. Sasori se burló con desdén. La cola de Sasori hecha de acero, acompañada de repetidos destellos de luz fría, apuñaló hacia Miauk. Sin dudarlo, cayó un tajo. Sonido metálico. Bajo la espada de Miauk, la cola de Sasori hecha de acero se esparció en pedazos por todas partes. El rostro de Sasori se puso pálido por la sorpresa. ¿De qué estaba hecha esta espada negra? Podría cortar acero fácilmente. Este hombre de mediana edad era aún más aterrador de lo que había imaginado. ¿Podría ser un samurái del país del hierro? Pero pronto Sasori disipó sus pensamientos absurdos. La Tierra de Hierro era solo un país pequeño, y sus guerreros no eran particularmente poderosos. Si realmente existiera tal poder, la Tierra de Hierro habría atraído desde hace mucho tiempo la atención de las 5 grandes naciones. Miau no le dio a Sasori ninguna oportunidad de recuperar el aliento, con su agudo haki de observación y años de experiencia en batalla. Ninguno de los ataques de Sasori logró dañarlo en lo más mínimo. Gusto. Se escuchó un zumbido de espada nítido y agudo. El flujo de aire circundante cambió de repente y un corte aterrador se elevó desde el suelo, creando una niebla y un polvo infinito. Auge. En un instante, el deslumbrante corte rugió como un tsunami, destrozando sin piedad todo a su alrededor. Sasori, escondido dentro de su marioneta, abrió los ojos de repente. Al momento siguiente, la marioneta de Iruko explotó sin previo aviso, innumerables agujas envenenadas y sembón devastaron sin piedad todo a su alrededor como una tormenta. Sasori. Deidara, que estaba luchando contra Gaara, exclamó con horror. Sasori fue derrotado. Miau frunció el ceño al darse cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían. Clan clan clan, acompañados de chispas, los sembón voladores fueron cortados en dos y cayeron al suelo. Manipulación de 1000 brazos. Miles de brazos surgieron como una inundación, y en ese instante, la expresión de Miau cambió ligeramente. Pero aún así, no sintió ninguna presión. Simplemente le sorprendió la aparición de miles de brazos en su campo de visión. Los jutsus en este mundo eran realmente extremadamente extraños. Swoosh, swoosh, swoosh. Las deslumbrantes sombras de las espadas danzaron, y miles de brazos fueron cortados instantáneamente en pedazos por Miauk, uno por uno. Sin embargo, no mucho después, los brazos cortados comenzaron a regenerarse gradualmente. Parece que no debería subestimarte.
Una voz con un toque de juventud entró en los oídos de Miauk. La expresión de Miauk cambió drásticamente al mirar al joven frente a él. ¡Qué sensación! Entonces este joven es el cuerpo real. Eso significa que el de ahora era un títere. Es realmente milagroso que un joven pudiera esconderse dentro de una marioneta tan pequeña. ¡Ja! ¡Bum! La bomba de arcilla de Deidara explotó instantáneamente. Sasori. ¿Sasori transformado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Oye. Sasori. Sasori escuchó la voz idiota de Deidara y mostró una expresión impaciente. Este niño era demasiado molesto. Aunque Sasori tenía un rostro juvenil, era mucho mayor que Deidara. De lo contrario, no habría cuidado tanto de Deidara a lo largo del camino. Comencemos la segunda ronda. Los ojos de Sasori parpadearon con un brillo frío mientras convocaba a otra marioneta usando su jutsu de marionetas. Una marioneta humana hecha del cuerpo del tercer Kazekage. Mientras tanto, al recibir el mensaje compartido por Miauk, Ryujiro ya había abandonado Konoha. En cuanto a los documentos que le dio Tsunade, se los entregó a su clon de sombra para que se ocupara de ellos. Gaara, un Jinchuriki, si pudiera obtener algo de chakra de una cola, se preguntaría si Ogyoku podría absorberlo. Si eso fuera posible, ¿qué cambios ocurrirían si recolectara el chakra de todas las bestias de cola? ¿Produciría una liberación yin-yang? ¿O entraría en el modo 6 caminos como el Jinchuriki de 10 colas? Todas estas eran solo especulaciones de Ryujiro y no se sabía si realmente podrían lograrse. Bum bum bum. Mientras iba de camino, Ryujiro escuchó de repente un alboroto. Un rayo verde explotó, creando una enorme ola y un huracán que arrasó todo el bosque. Fue el corte de Miauk. En el momento siguiente, la figura de Ryujiro desapareció instantáneamente. En ese momento, la expresión de Sasori no era muy buena. La marioneta humana hecha por el tercer Kazekage ya estaba cubierta de cicatrices, y cerca, había marionetas destruidas por los cortes de Miauk por todas partes. Nunca había visto a alguien con una habilidad con la espada tan aterradora. ¿Cuándo volvió a aparecer una persona así en el mundo ninja? Un ataque tan rápido como este daba demasiado miedo. Se decía que el genio de la espada de la aldea de Konoha podía realizar cortes voladores. ¿Habría alguna conexión entre él y la persona que tenía delante? Sasori sabía que su fuerza no era comparable a la de Miauk. El hombre que estaba frente a él podía atravesarlos fácilmente. Él y Deidara nunca habían esperado encontrarse con una situación tan inesperada mientras intentaban capturar a un Jinchuriki. En ese momento, se oyeron explosiones como truenos y la aterradora onda de choque dispersó las nubes del cielo. La fuerza de Gaara en ese momento simplemente no era rival para Deidara. En el anime original, cuando se convirtió en Kazekage, Gaara todavía fue derrotado solo por Deidara, y mucho menos por el Gaara de este periodo que no había realizado ninguna misión y era mucho menos experimentado en comparación con Deidara de ese periodo. La armadura de arena del cuerpo de Gaara se cayó gradualmente y sus ojos inyectados en sangre miraron fijamente a Deidara. ¿Es este, el final? Shukaku. Préstame tu poder. La aguda voz de Shukaku resonó en la mente de Gaara. TSK. Chico, ¿crees que te prestaré mi fuerza solo porque me la pediste? ¿Por quién me tomas? No olviden que soy una bestia con cola y que no soy amigo de ustedes, los humanos. Pero podría prestarte mi fuerza, solo dame tu cuerpo. Shukaku había sido paciente durante mucho tiempo y no podía esperar para volver a recorrer el mundo exterior. Entregar su cuerpo a Shukaku también significaría que su conciencia sería absorbida. Él y las bestias de cola no eran amigos. No podía dejarse controlar por una bestia de cola. Su conciencia se estaba disipando. Aquí es donde termina todo para mí. Cuando Deidara estaba a punto de llevarse a Gaara para ayudar a Sasori, de repente una figura apareció corriendo. La expresión de Deidara cambió dramáticamente mientras controlaba su dispositivo volador, y un sudor frío goteaba de su frente cuando vio el rostro familiar. ¿Eres tú? Deidara le tenía un miedo terrible a Ryujiro. El genjutsu que había lanzado discretamente los había atacado en la palma de su mano, incluyendo a varios miembros de Akatsuki. Ryujiro miró tranquilamente a Deidara desde arriba, arrastrando a Gaara, quien había caído del cielo, rociado sobre los huesos de la bestia. Torre afilada, cristal rojo, anillo de acero. Muévete y conviértete en viento, detente y cálmate. El sonido de las lanzas en guerra llena el castillo vacío. Hado 63. Raiko. Una enorme presión espiritual se reunió en la palma de Ryujiro, y de repente estalló un deslumbrante destello de relámpago.
La serpiente de trueno bailó, transformándose en un brillante pilar de trueno que se estrelló contra Deidara en el cielo. El deslumbrante brillo del trueno era impresionante, la aterradora energía contenida en él emitía un sonido chisporroteante al rozar con el aire. Deidara observó cómo el trueno, parecido a un dragón de trueno, se dirigía hacia él, queriendo esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. A diferencia del ninjutsu, la velocidad de este ataque de trueno alcanzó la de un rayo natural, incluso si Deidara quería evadirlo, ya era demasiado tarde. El trueno furioso destrozó a los pájaros hechos de arcilla. Ante el trueno, esos pájaros blancos parecían tan frágiles como el papel. Con un centro de gravedad inestable, Deidara cayó del cielo al suelo, mientras que en el otro lado, Miau también terminó su batalla. La despiadada espada negra se hundió en el corazón de Sasori, entre las partes dispersas de la marioneta. La marioneta hecha por el tercer Kazekage era impotente contra la espada negra de Miauk. Sasori miró a Miau con los ojos muy abiertos, increíblemente. En realidad perdió. Esa aterradora habilidad con la espada. No es ninjutsu, sino pura fuerza bruta, incomprensible para él. ¿Es este mi final? La mirada de Sasori gradualmente perdió su color, a medida que sus ojos perdieron completamente su color, su corazón también dejó de latir. Deidara, cayendo del cielo, tenía un rastro de sangre en la comisura de su boca, sintiéndose extremadamente incómodo en todos sus órganos internos. Deidara, en un estado lamentable, vio a Sasori tendido en el suelo y las partes de la marioneta esparcidas, sus ojos se contrajeron de repente. Sasori. Maldita sea. Maldita sea. En realidad mataste a Sasori. El rostro de Deidara se retorció con una rabia sin fin, todo visible en su rostro. Ninguno de ustedes escapará de este lugar. Moriremos todos juntos. Deidara se arrancó un trozo de ropa, dejando al descubierto una boca sombría en su pecho izquierdo. Los ojos de Ryujiro no pudieron evitar encogerse. Es ese movimiento. El arte es una explosión. Deidara mezcló el último trozo de arcilla sobre él. Bajo su voluntad, el chakra ya se había movilizado. Aunque quieras escapar, es demasiado tarde. Bajo la sonrisa loca de Deidara, parecía que ya se había preparado para su propia muerte. Pero después de que las palabras cayeron, nada ocurrió a su alrededor. La expresión en el rostro de Deidara se endureció gradualmente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Claramente, el chakra se ha movilizado. ¿Por qué no se ha activado el jutsu? Podría ser fallido. PFF. Una espada siniestra se hundió en el corazón de Deidara. Ryujiro miró con indiferencia al incrédulo Deidara y dijo lentamente: Genjutsu, mi genjutsu puede controlar completamente los sentidos del oponente, no hiciste nada ahora mismo. Deidara miró a Ryujiro con incredulidad, sin querer aceptarlo. Poder dominar los 5 sentidos con genjutsu. ¡Qué terrorífico! Nunca pensó que su final sería tan mundano. Con un ruido sordo, Deidara cayó pesadamente al suelo. El dúo artístico, Deidara y Sasori, murieron aquí. Y casi todos fueron aplastados sin margen para la resistencia. Con estos dos muertos, Akatsuki probablemente estaría en una situación frenética. Una sonrisa siniestra no pudo evitar aparecer en la esquina de la boca de Ryujiro. Las cosas deberían evolucionar en una dirección interesante. Algo debería quedar atrás para que Akatsuki sepa sobre la existencia del Gotei 13. En ese momento, Gaara ya había perdido el conocimiento, mirando la tierra devastada a su alrededor. Ryujiro no sintió nada en su corazón. Aunque esto está dentro de las fronteras de la Tierra de los Ríos, la Tierra de los Ríos es solo un país pequeño. Incluso con solo Miauk, es suficiente para acabar con un país pequeño como la Tierra de los Ríos. En este mundo los países pequeños no tienen derechos. Solo pueden ser explotados. Una vez que estalla la guerra, los pequeños países del mundo ninja son solo piezas de ajedrez en la guerra, y a nadie le importará la supervivencia o la muerte de un país pequeño. Incluso si un país pequeño desaparece, surgirá un país nuevo. Miauk y Ryujiro se miraron y luego desaparecieron en el denso bosque. En un árbol enorme, el pálido rostro de Nagato, ya tan delgado como una calavera, no pudo evitar temblar. Deidara y Sasori están muertos. A su lado, la exquisita belleza Konan tenía una cara de incredulidad. Deidara y Sasori. No se suponía que debían capturar al Jinchuriki de una cola. Aunque es un Jinchuriki, el Jinchuriki actual no ha dominado completamente su poder. Además, esta vez, fueron Sasori y Deidara quienes fueron enviados juntos. Incluso capturar un Jinchuriki debería haber sido fácil para los dos juntos. ¿Qué pasó con ellos? Nagato, deberíamos. Konan hizo una pausa por un momento. Nagato interrumpió sus palabras. No avises a los demás por ahora. Controlaré a Pain para que vaya a echar un vistazo.
Pronto, usando el pain hecho del cuerpo de Yaiko, Nagato llegó y vio los dos cuerpos de Deidara y Sasori. Al observar las huellas de la batalla, el rostro oculto de Nagato de repente se volvió extremadamente feo. Deidara y Sasori estaban muertos. Todo el bosque quedó devastado, con árboles rotos y arena amarilla esparcida por todas partes. Lo que más inquietó a Nagato fue el corte recto y suave de cientos de metros de largo, como si esa vasta tierra hubiera sido cortada por algún arma afilada. Deidara y Sasori quedaron completamente abrumados por la fuerza bruta. Hay gente tan aterradora en el mundo ninja. En el cuerpo de Deidara, Pain notó un trozo de papel blanco, y cuando vio los caracteres Gote y 13 en él, sus ojos se contrajeron de repente. Pain murmuró con gran solemnidad. Gote y 13, nunca he oído hablar de ellos. Podría ser que además de nosotros, Akatsuki, haya otras organizaciones en este mundo, tratando de capturar a las bestias con cola. Y tampoco hay señales de un Jinchuriki aquí. Será un problema si esa organización va tras las bestias con cola como nosotros. Nuestros planes futuros serán difíciles de ejecutar. Pero, si se encuentran con alguien del Gote y 13, Nagato no mostrará piedad. Solo aquellos que sienten dolor y conocen el dolor pueden comprender el valor de la paz, y nadie puede apartarlo del camino hacia la paz. Si alguien se interpone en su camino, lo aplastará. Porque él es un dios. En el vacío oscuro y turbio, Gaara recuperó gradualmente la conciencia. Miró a su alrededor vagamente hacia las luces misteriosas, pero sus ojos se dilataron instantáneamente cuando vio las dos figuras, y su mente nublada se aclaró en un instante. Ryujiro. Había un atisbo de miedo en los ojos de Gaara mientras miraba solemnemente a Ryujiro, que era diferente a antes. Chico, incluso si quisiera ayudarte esta vez, sería inútil. Este niño es demasiado aterrador. La voz de Shukaku resonó débilmente en la mente de Gaara. Los ojos de Gaara se contrajeron de repente. ¿Qué quieres decir con esto, Shukaku? Incluso una bestia con cola le tenía miedo a Ryujiro. El chakra que fluye en el cuerpo de este mocoso es el chakra sabio. Incluso en estado normal, puede mantener el modo sabio. Su fuerza es al menos varias veces mayor que antes, y ese chakra sabio desbordante. Para ser honesto, no tengo confianza en tratar con él. Gaara no pudo evitar respirar profundamente. ¡Increíble! Gaara de la arena. Únete a mi organización. Ryujiro dijo casualmente. ¿Qué? Gaara estaba atónito, mirando a Ryujiro confundido. ¿Unirse a la organización? ¿No es Ryujiro un ninja de Konoha? ¿Qué significa su organización? ¿Ryujiro tiene otra identidad además de ser un ninja de Konoha? ¿Qué quieres decir? ¿A qué organización te refieres? Ryujiro le explicó pacientemente a Gaara. Un genio como Gaara, una vez que se convierta en un Jinchuriki perfecto, su fuerza definitivamente será mayor que la de la mayoría de los Kages. No tardó mucho para que Gaara se sorprendiera y se quedara con la boca abierta. Gote y 13. ¿Una organización que influirá en el mundo ninja en el futuro? Este Gote y 13 fue creado por Ryujiro, ¿por qué crearía una organización así? Si no está de acuerdo, Ryujiro lo matará aquí mismo. Unirse a la organización no parece mala idea. Ya se ha rebelado contra Tsunagakure, y es mejor hacer algo interesante que vagar sin rumbo. Además, Gaara ya ha reconocido su propia fuerza. Quizás sea excepcional dentro de la aldea, pero fuera de ella, aún hay mucha gente despiadada escondida en el mundo ninja. Comparado con esa gente, él era demasiado débil. Estoy de acuerdo. Gaara miró a Ryujiro y dijo. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Ryujiro. Una sabia elección. Este es el uniforme de nuestra organización. Quítate el protector de frente de Tsunagakure, ya has abandonado la aldea, así que el protector de frente no sirve de nada. Gaara se quitó el protector de la frente y se puso ropa similar a la de Mihawk. Los uniformes hechos por Ryujiro eran similares a los de los 13 escuadrones de guardias de la corte en Bleach. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Gaara, ahora vistiendo el uniforme, preguntó confundido. Por ahora se trata de controlar en secreto las aldeas más pequeñas, dijo Ryujiro lentamente. Aunque la influencia de los pueblos pequeños es mínima, si controlan todos los pueblos pequeños, todo será diferente. Además, hay una organización como Akatsuki en la superficie que los ayuda, Gote y 13, a resistir cualquier amenaza. Controla pequeños pueblos. Próximo. Shukaku, hablemos. Ryujiro le dijo casualmente a Gaara. Al momento siguiente, Shukaku, que estaba encerrado en la prisión dentro del vasto espacio, se enfureció al ver a Ryujiro. Chico. ¿Cómo te atreves a aparecer delante de mí? El rugido de Shukaku sacudió todo el espacio desellado.
Aunque ambos son bestias de cola, la brecha entre ustedes y las 9 colas es muy grande. Maldito niño. ¿Qué dijiste? Sintiéndose herido en su orgullo por Ryujiro, Shukaku, como un gato al que le han pisado la cola, miró enojado a Ryujiro. Ante la ira de Shukaku, Ryujiro permaneció indiferente y continuó. Basta, volvamos al punto. Necesito un poco de tu chakra. ¿Quieres mi chakra? Shukaku al principio se sorprendió y luego se burló. Chico, ¿quieres mi chakra, verdad? Si lo quieres, pídemelo. Si estoy de buen humor, puede que te dé un poco. Shukaku ni siquiera sabía que se estaba metiendo en problemas. La mirada de Ryujiro se volvió sombría gradualmente. Auge. Una enorme y fría presión espiritual surgió repentinamente del cuerpo de Ryujiro, provocando que todo el espacio de sellado temblara. Sintiendo la aterradora presión espiritual, Shukaku no pudo evitar temblar. Ese sentimiento no era solo el poder de un shinobi. Esto no es una negociación. Si quieres experimentar mi nuevo poder, no me importa usarte como sujeto de prueba. La voz de Ryujiro era extremadamente fría, y parecía una parca cegadora de almas. Este sentimiento. ¿Qué está sucediendo? Las bestias de cola en sí mismas son agregados de chakra sin alma, pero por alguna razón, bajo la influencia del chakra sabio y la presión espiritual, Shukaku realmente sintió cómo era la muerte. Debes saber que las bestias con cola se forman a partir del chakra del 10 colas. Aunque parezcan morir en la superficie, aún pueden resucitar años después. Porque las bestias de cola en sí mismas son formas de vida formadas a partir del enorme chakra. Trago. Como bestia, Shukaku no pudo evitar encoger los ojos, tuvo que sucumbir bajo esta enorme presión. Maldito mocoso. Shukaku podía actuar con dureza. Después de que el espíritu de Ryujiro se retiró del espacio de sellado, un chakra de bestia con cola rojo oscuro se desbordó de la mano derecha de Gaara. Un chakra de bestia con cola tan denso, además de ser un Jinchuriki, dañaría instantáneamente a cualquiera que lo tocara. Ryujiro, ¿estás seguro de esto? Gaara preguntó preocupado. Como Jinchuriki, sabía muy bien que el chakra de la bestia de cola no era un chakra común y podía afectar la mente de uno. Si fuera otro ninja, tal vez realmente se vería afectado por el chakra de la bestia con cola. Pero Ryujiro era diferente. Poseía tanto el chakra sabio como el poder espiritual, dos energías enormes. El chakra de la bestia con cola no le afectaría en absoluto. En el momento en que las yemas de sus dedos tocaron el chakra de la bestia de cola, el malvado chakra de la bestia de cola intentó controlar el cuerpo de Ryujiro. Justo en ese momento de agitación, el chakra de la bestia de cola fue suprimido por una fuerza inexplicable. El Ogyoku dentro del cuerpo de Ryujiro también reaccionó. Bajo la supresión de la energía espiritual y el chakra sabio, el chakra de la bestia con cola se absorbió gradualmente en el Ogyoku. Las tres energías diferentes circularon y se fusionaron dentro del cuerpo de Ryujiro, y sintió otro tipo de atributo de chakra en su cuerpo. Este era el chakra de la bestia con cola, no es nada nuevo. Sin embargo, parece que después de que el chakra de la bestia de cola fue absorbido por el Ogyoku, el propio Ogyoku también cambió. Este sentimiento fue una transformación de la energía vital, y Ryujiro había evolucionado gradualmente de manera inconsciente. Silbido. El chakra de la bestia con cola, de un rojo oscuro, envolvió el cuerpo de Ryujiro, y en ese momento, Ryujiro parecía más bien una bestia humanoide erguida. Transformación de la bestia con cola. Con una parte del chakra de una cola, Ryujiro pudo entrar en el estado de transformación de bestia de cola. Sin embargo, el modo bestia con cola no mejoró mucho la fuerza de Ryujiro. Al contrario, esas insignificantes mejoras no le sirvieron de mucho. Oye. Me estás tomando el pelo. Este niño puede entrar al modo bestia con cola con solo una parte de mi chakra. Era como si fuera su Jinchuriki. ¿Qué demonios está pasando? Incluso Gaara tenía una cara llena de sorpresa. Con solo una pequeña porción de chakra, Ryujiro podría entrar en un estado de transformación de bestia con cola, como un Jinchuriki. Absorber el chakra de una cola no solo le otorgó a Ryujiro la habilidad del modo bestia de cola, sino que también pareció obtener el atributo del chakra del viento. Parecía que Ogyoku pensaba que valía la pena absorber el chakra de las bestias de cola. ¿Qué pasaría si absorbiera el chakra de las 9 bestias de cola? ¿Conseguiría la liberación del Yin-Yang? O quizás. Jeje. Las cosas se estaban poniendo interesantes. Ryujiro no prestó atención a la expresión de sorpresa de Gaara mientras decía, tu fuerza actual todavía es demasiado débil. Deberías ir a entrenar con ese hombre por un tiempo. ¿Ese hombre? Hidden Sound Village, una especie de cueva subterránea.
Orochimaru, que estaba investigando el Kekkei Genkai en la base, de repente frunció el ceño. Su figura desapareció en el laboratorio. Fuera de la cueva, Ryujiro, Gaara y Miau llegaron a la entrada. Después de un rato, Orochimaru apareció ante ellos. Cuando Gaara vio a Orochimaru, sintió una extraña familiaridad, pero no podía asegurarse de que nunca había visto antes a ese hombre de aspecto enfermizo. Ryujiro, así que sabes de este lugar después de todo. No hay necesidad de charlar, Orochimaru. Te enviaré a alguien. Te confío a Gaara. Oh. Gaara de la arena. Los ojos de Orochimaru se iluminaron. Miró a Gaara como si fuera un tesoro valioso. Al sentir la mirada de Orochimaru, todo el cuerpo de Gaara se puso de gallina. ¿Por qué se sentía engañado? ¿De verdad iba a obligarlo a seguir a este hombre? Este hombre parecía bastante pervertido. Miau miró a Orochimaru, sintiendo su aura escalofriante, lo cual le disgustó enormemente. Un Jinchuriki. Pero fue bastante valioso para la investigación. Por supuesto, si Ryujiro le pidiera que entrenara a Gaara, Orochimaru probablemente no se atrevería a actuar imprudentemente. Sin embargo, Ryujiro parecía haber experimentado otro cambio en su aura. Se sentía como si estuviera evolucionando, similar al sabio serpiente blanca de la cueva Ryuchi. ¿Ryujiro estaba evolucionando? Los fervientes pensamientos de Orochimaru agitaron una vez más su corazón previamente dormido. El sabio serpiente blanca había vivido durante miles de años. La razón por la que Orochimaru fue expulsado de Konoha fue porque realizó experimentos humanos, buscando allanar el camino hacia la vida eterna. Habiendo experimentado guerras, Orochimaru sentía que la vida era demasiado frágil. La vida de un humano no era más que un momento fugaz. Solo la eternidad era la única verdad en el mundo. Aunque Orochimaru desarrolló teóricamente un método para la vida eterna, el defecto de la reencarnación del cadáver viviente también fue bastante fatal. No solo dependía de la compatibilidad del cuerpo, sino que también requería encontrar otro cuerpo para la reencarnación después de varios años. La llamada vida eterna de la reencarnación del cadáver viviente se mantenía a través de reencarnaciones repetidas. Aunque Orochimaru consideraba esto una forma de eternidad, no estaba satisfecho. Si Ryujiro evolucionara hacia el mismo nivel que el sabio serpiente blanca, también obtendría la vida eterna como el sabio serpiente blanca. ¿Podría él también? Si Ryujiro pudiera ayudarlo a alcanzar la inmortalidad, Orochimaru haría lo que Ryujiro le pidiera. Ante la ferviente mirada de Orochimaru, Ryujiro también se sintió desconcertado. Orochimaru todavía quería usar su propio cuerpo para la reencarnación. Sin embargo, pensándolo bien, los tres grandes lugares sagrados probablemente tenían diferentes modos de sabio. Si uno los aprendiera todos, ¿habría cambios inesperados? Ryujiro era codicioso. En su camino hacia la fuerza, no podía permitirse pensar demasiado. Además, con Ogyoku presente, si los modos sabios fueran mutuamente excluyentes, probablemente no se vería afectado. Con Ogyoku allí, no debería verse afectado por nada. Al entrar en la cueva de Orochimaru, se sintió como entrar en una prisión oscura. De hecho, este tipo de lugar se adaptaba a la preferencia serpenteante de Orochimaru por las cuevas oscuras y húmedas. No había ninguna señal de Sasuke en la base. Para fortalecerse, Orochimaru ya había preparado oponentes de entrenamiento para Sasuke. Actualmente, Sasuke estaba cerca, luchando contra Kimimaro. En ese momento, Sasuke no era rival para Kimimaro. El Shikotsumyaku Kekkei Genkai fue uno de los Kekkei Genkai más singulares del mundo shinobi, pero también representó una amenaza para Kimimaro. La condición de Kimimaro se estaba deteriorando gradualmente, y la causa de esta enfermedad probablemente eran los efectos secundarios del exclusivo Kekkei Genkai del clan Kaguya. Kabuto había estado estudiando el Kekkei Genkai de Kimimaro, pero al final, no sirvió de nada. En el anime original, después de la feroz batalla con Gaara, Kimimaro finalmente pereció en la pelea. Una de las razones por las que Ryujiro hizo que Gaara acompañara a Orochimaru fue que la aldea del sonido era un buen refugio para Gaara. Ahora, no solo la aldea de la arena lo estaba buscando, sino también varias otras aldeas shinobi importantes. La tentación de capturar un Jinchuriki. ¿Cómo podrían controlarse los demás pueblos importantes? La aldea de arena ya estaba al borde del colapso. Incluso si Chiyo no quería involucrarse en los asuntos de la Tierra del Viento y la aldea de la arena, no tenía otra opción. Si algo inesperado volviera a ocurrir en la aldea de la arena, una de las 5 grandes aldeas shinobi, probablemente estarían en peligro. No importa cuál sea la aldea, la presencia de un Jinchuriki podría afectar en última instancia el equilibrio del mundo shinobi. Probablemente ni siquiera Konoha esperaba que Gaara estuviera con Orochimaru. Después de arreglar todo para Gaara, Orochimaru miró a Miyauka a su lado y no pudo evitar preguntar.
Ryujiro, ¿por qué no me presentas a la persona que está a tu lado? ¿Cómo se llama? Miauk. Antes de que Ryujiro pudiera explicarlo, Miauk pronunció esas palabras con frialdad. Ejem. Orochimaru no pudo evitar toser un par de veces. ¡Qué persona tan extraña! Esos ojos eran como los de Ryujiro. Pero ahora, la agudeza de Ryujiro había disminuido considerablemente, pero emitía una vibración aún más aterradora. Era como estar frente a un abismo. Está bien, Orochimaru, además de confiarte a Gaara, hay una cosa más que quiero discutir contigo. Ryujiro, siéntete libre de hablar. Una sonrisa apareció en el rostro de Orochimaru. Únete a mi organización. ¿Organización? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron, mirando a Ryujiro con cierta duda. La organización que he creado, Gotei 13, eventualmente dominará todo el mundo shinobi. Ryujiro dijo esto con calma, pero fue su carisma único lo que lo hizo convincente. Me uniré. Orochimaru no dudó en absoluto. Ansiaba que su relación con Ryujiro se relajara, y, a sus ojos, todas las esperanzas de alcanzar la verdadera inmortalidad recaían en él. Ryujiro no estaba sorprendido. En su opinión, que un científico loco como Orochimaru se uniera no era malo. Orochimaru era un genio y, para Ryujiro, Orochimaru tenía un valor que podía ser explotado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En ese momento, Ryujiro siguió a Orochimaru a una habitación oculta. Al entrar en la sala, se exhibieron ante ellos varios órganos humanos conservados y miembros especiales. Este era el laboratorio personal de Orochimaru. Y lo más llamativo del laboratorio eran los varios pares de ojos carmesí. Inicialmente, durante la masacre del clan Uchiha, Danzo había reunido muchos pares de ojos, y sin la ayuda de Orochimaru, Danzo nunca habría podido poseer un brazo lleno del aterrador Sharingan. Como alguien que codiciaba al máximo el poder del Sharingan, ¿cómo podría Orochimaru no conservar algunos pares de ojos para sí mismo? Sin embargo, trasplantar el Sharingan no fue tan sencillo. A menos que el cuerpo del receptor fuera compatible con el Sharingan, el cuerpo y los ojos se rechazarían mutuamente y no se integrarían bien. Kakashi en realidad fue un ejemplo de esto. Sin el Sharingan, Kakashi podría haber llegado más lejos. El consumo de chakra debido al Sharingan también fue una carga considerable para él. No esperaba que te interesara tanto el poder del Sharingan, dijo Orochimaru, asombrado. Ryujiro miró esos pares de ojos carmesí, con una sonrisa fría jugando en sus labios. ¿Interesado en el Sharingan? No. Lo único que realmente podría interesarle era el Rinnegan. Incluso si el Sharingan evolucionara al Mangekyō Sharingan, no podría usarse con frecuencia. Solo el Mangekyō Sharingan eterno podría otorgarle a su usuario verdadero poder. A excepción de Ryujiro y Orochimaru, nadie más sabía de este laboratorio. Incluso Ryujiro solo había preguntado casualmente sobre él antes. Inesperadamente, Orochimaru había ocultado tantos Sharingan. No es de extrañar que las marionetas posteriores del clan Uchiha, como Shin, tuvieran tantos Sharingan. Ryujiro no tenía intención de trasplantar el Sharingan. Solo quería comprobar si el Ogyoku podía comprender sus secretos. De repente, apareció en la mano de Ryujiro un objeto deslumbrante, tan brillante como una piedra preciosa. La brillante luz negra hizo que la expresión de Orochimaru cambiara, como si su alma estuviera temblando. Semejante cosa no era ciertamente nada común. Orochimaru miró el orbe en la mano de Ryujiro, con la boca seca, y preguntó. Ryujiro, ¿qué es eso en tu mano? Ogyoku. Una cosa que es capaz de manifestar deseos. De hecho, el Ogyoku podía manifestar deseos y hechizar corazones. Aunque no era la primera vez que Ryujiro lo sostenía, su poder aún lo embriagaba. ¿Ogyoku? Orochimaru no sabía qué era el Ogyoku, pero su intuición le decía que esta gema esférica podía asomarse a otro mundo extraordinario. En ese momento, debido a la brillantez de Ogyoku, el Sharingan conservado en el contenedor comenzó a girar de manera extraña. Al ver esta escena, Orochimaru abrió los ojos con incredulidad. Porque el Sharingan, que estaba colocado en el contenedor como un molino de viento, comenzó a girar de manera inquietante. En un instante, el Sharingan en el contenedor se transformó en un Mangekyō Sharingan. Los ojos de Orochimaru se abrieron de repente y su respiración se aceleró. La evolución del Sharingan debería ser estimulada por las emociones del individuo, pero el Sharingan en el contenedor era simplemente un Sharingan normal. El orbe en realidad contenía tal poder mágico. El desarrollo de los acontecimientos superó las expectativas de Ryujiro. No era solo Ryujiro quien estaba evolucionando.
Parecía que el propio Ogyoku estaba absorbiendo varias energías y cambiando. Desde un simple Mangekyo Sharingan hasta un doble Mangekyo Sharingan, Orochimaru quedó completamente atónito ante la aparición del tercer Mangekyo Sharingan. Tal poder sobrepasaba su comprensión. Continuó girando y Orochimaru no pudo evitar tragar saliva, incapaz de reprimir las locas ideas que se arremolinaban en su mente. ¿Podría ser? El eterno Mangekyo Sharingan, el máximo poder del clan Uchiha, fue la siguiente evolución. Con un sonido bang. El contenedor explotó instantáneamente, y cuando el Sharingan en el contenedor se abrió, los globos oculares salpicados estaban a punto de caer sobre Ryujiro, pero fueron rebotados abruptamente por una presión espiritual. Orochimaru quedó un poco decepcionado al ver esto. ¿Era realmente imposible obtener el Mangekyo Sharingan eterno? Parecía que había pensado demasiado. Sin embargo, después de presenciar los métodos milagrosos de Ryujiro, se convenció aún más de que Ryujiro era el único que podía conducirlo al camino de la inmortalidad. Y su esperanza de obtener la inmortalidad perfecta también descansaba en Ryujiro. En el momento en que el Ogyoku desapareció, Ryujiro no pudo evitar fruncir el ceño, sintiendo una picazón insoportable en los ojos. Ryujiro no pudo evitar frotarse los ojos. Cuando Orochimaru vio los extraños ojos de Ryujiro y lo señaló temblorosamente, Ryujiro. ¿Tus ojos? ¿Mis ojos? El corazón de Ryujiro dio un vuelco. Caminó rápidamente hacia un espejo en el laboratorio y se miró los ojos. Su respiración se detuvo involuntariamente al ver sus distintivos ojos carmesí. ¿Cómo podría esto ser posible? Sharingan. Los ojos carmesí con tomoe negro eran sin duda Sharingan, aunque eran simplemente Mangekyo Sharingan normales. Pero Ryujiro no era un Uchiha, y esos ojos no fueron trasplantados por él. Eran completamente suyos, que habían sufrido una mutación para convertirse en Sharingan. ¿Podría ser? ¿Los Ogyoku ya habían comprendido los secretos del Sharingan? El Sharingan, Ryujiro, tus ojos se han transformado en Sharingan. Es simplemente increíble. Orochimaru miró a Ryujiro con los ojos muy abiertos, sorprendido. Ryujiro estaba algo desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura de la sorpresa. De todas formas, esto fue bueno para Ryujiro. Solo con el Sharingan podría desbloquear el Rinnegan. La habilidad del Rinnegan era realmente algo que Ryujiro codiciaba. El Ogyoku podía materializar deseos internos. En pocas palabras, el Ogyoku era como lo que llamamos una piedra de los deseos. Por supuesto, el Ogyoku no experimentaría ciegamente con tus deseos. Solo te guiaría en esa dirección si tuvieras potencial y talento en ese aspecto. Lo que Ryujiro esperaba era dominar todo con su propio poder, sin que nadie lo amenazara. Después de todo, los enemigos a los que se enfrentaría en el futuro eran Kaguya y, además de Kaguya, los otros miembros del clan Otsutsuki, cuyo paradero era actualmente desconocido. El único deseo en el corazón de Ryujiro era volverse más fuerte. Además, con el potencial que Ryujiro poseía del sistema, el Ogyoku lo guiaría en la dirección de su evolución. Ni siquiera el propio Ryujiro estaba seguro. Ryujiro también descubrió que podía volver a sus ojos normales cuando no necesitaba usar el Sharingan. Esto fue realmente beneficioso para él porque no le crearía otros problemas y también le gustaban más sus ojos verde oscuro. La habilidad del Sharingan, de hecho, el mundo visto a través de sus ojos se había vuelto algo diferente. Orochimaru, que se había recuperado de su shock, miró a Ryujiro con fanatismo en sus ojos. Increíble. Estaba seguro de que Ryujiro no poseía el linaje del clan Uchiha, pero activó el Sharingan. ¿Qué era exactamente ese misterioso orbe que parecía una gema? Desde que Orochimaru conoció a Ryujiro hasta ahora, sintió que cada aspecto que Ryujiro mostraba era solo la punta del iceberg. Ryujiro se tocó el rabillo del ojo. Este poder era verdaderamente embriagador. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Después de un tiempo sus ojos volvieron a la normalidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, influenciado por Ogyoku, incluso sin estimulación emocional, su Sharingan evolucionaría gradualmente. Aparte de esto, lo que más le interesaba a Ryujiro era otra habilidad del Ogyoku. Si la habilidad del Ogyoku era manipular el límite entre Shinigami y Oyou, entonces el propio Ogyoku también tenía la habilidad de influenciar en las almas, conduciendo a la Oyoificación. Si pudiera crear Oyous. Ryujiro quería formar un ejército de Arrancars. Pero todavía necesitaba experimentar. Orochimaru, tomaré prestados algunos temas de tu celda.
Los sujetos que Orochimaru utilizó para sus experimentos fueron todos personas vivas, algunos de los cuales eran bandidos o rufianes, y por supuesto, también había algunos ninjas rebeldes que habían desertado de las aldeas ninja. Al entrar en una de las celdas, Ryujiro acabó fríamente con la vida de la persona que se encontraba dentro con un solo golpe. Orochimaru no reaccionó, luciendo desconcertado. ¿Qué haces, Ryujiro? Aunque estos temas no eran importantes a sus ojos, seguían siendo de su propiedad personal. Sintiendo el alma, Ryujiro respondió fríamente. Solo quería realizar un experimento. ¿Experimento? Antes de que Orochimaru pudiera entender, al momento siguiente, una escena extraña hizo que el cuero cabelludo de Orochimaru hormigueara. El alma que aún no se había disipado parecía estar afectada en ese momento, luchando violentamente con una expresión de dolor insoportable, emitiendo un aullido aterrador. De repente, en ese momento, una cadena invisible atravesó el pecho del alma que aullaba, revelando un vacío hueco en su pecho. El alma de la persona poco a poco comenzó a cambiar rápidamente. El alma etérea gradualmente se volvió negra, envuelta por una niebla negra. La figura de tono negro emergió gradualmente, con extremidades, rasgos faciales e incluso una larga cola negra detrás de su espalda. Su apariencia aterradora, como si llevara una máscara grotesca, exudaba una frialdad escalofriante. Rugido. El alma ahuecada dejó escapar un rugido agudo. Este sonido era diferente al de las bestias comunes, provocando que muchos de los sujetos temblaran involuntariamente al oírlo. El rostro de Orochimaru cambió drásticamente mientras miraba con horror al monstruo negro que tenía delante. La gente común no debería poder ver los Hoyous. Después de todo, ya fueran Shinigami o Oyou, en última instancia eran existencias con almas que la gente común no podía ver. A menos que poseyeran poder espiritual o fueran individuos dotados intrínsecamente, podrían ser capaces de verlos. Ryujiro. ¿Qué es exactamente este monstruo negro? Exclamó Orochimaru horrorizado. Ryujiro miró a Orochimaru con asombro. ¿Orochimaru podía ver a los Hoyous? ¿Qué está sucediendo? De repente. En ese instante, el Oyou irracional blandió sus enormes brazos hacia Ryujiro. La enorme fuerza del hueco fue suficiente para aplastar toda la celda. Ryujiro extendió fríamente un dedo, reuniendo una inmensa presión espiritual en la punta de su dedo. Hado número 4, Byakurai. Mientras hablaba, un rayo deslumbrante descendió y brotó de la delgada punta del dedo de Ryujiro como un dragón plateado rugiente. Auge. El Oyou se vio instantáneamente envuelto en un trueno aterrador. El poder de Byakurai estaba lejos de agotarse. La pared detrás del hueco también se abrió de repente, creando un gran agujero. Todo el laboratorio seguía temblando, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Ryujiro parecía indiferente mientras miraba el agujero perforado. La hoyoificación era posible, pero este era solo el nivel más bajo de Oyou. Para Ryujiro, no eran más que basura sin valor. La fuerza de la hoyoificación debería estar relacionada con la propia fuerza de la persona. Era prácticamente imposible que Hoyous débiles como estos se convirtieran en arrancars. Al menos necesitarían Grand Hoyous de nivel adjuchas para tener una oportunidad de convertirse en arrancars, e incluso entonces, era solo una posibilidad. Orochimaru se quedó congelado en el lugar, su rostro pálido por la sorpresa. En este momento, ¿fue eso un lanzamiento relámpago? ¡No! No es posible que sea liberación relámpago. El poder de ese rayo era diferente al del liberación de rayo ordinario, y Orochimaru no sintió ninguna naturaleza de chakra en ese extraño rayo blanco. ¿Y qué era exactamente ese monstruo negro? ¿Por qué apareció de repente? ¿Será que el experimento que mencionó Ryujiro era este monstruo negro? Ryujiro. ¿Qué es exactamente ese monstruo negro? ¿Es este el producto de tu experimento? El rostro de Orochimaru se retorció con locura mientras interrogaba a Ryujiro sin importar las consecuencias. Hueco. Una criatura mutada a partir de un alma. Una criatura con alma mutada. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron. No es de extrañar que sintiera que su alma temblaba cuando se enfrentó al Oyou hace un momento. ¿Qué clase de habilidad aterradora estás ocultando, Ryujiro, que puede manipular las almas? Los Hoyous pueden devorarse unos a otros y evolucionar, pero no tenía sentido tener unas cuantas personas en esta celda. Para que los Hoyous débiles evolucionen a formas más poderosas, necesitarían devorar al menos cientos de su especie. La existencia de los Hoyous era eterna, y además de Ryujiro, podría no haber otros medios en este mundo para dañar a los Hoyous. Quizás el sello de la muerte segador del clan Uzumaki podría afectar a los Hoyous. Por supuesto, el Shinigami del sello de la muerte del segador parecía bastante extraordinario.
Para crear una gran cantidad de hoyos, se necesitaría un campo de batalla o un lugar de ejecución. El alma por sí misma no podía durar mucho tiempo, e incluso después de la muerte, solo podía permanecer brevemente. Orochimaru sintió aún más miedo de Ryujiro, quien podía manipular almas. Quizás solo el legendario sabio de los 6 caminos podía hacer algo así. Ryujiro era realmente una persona aterradora. El alboroto en la base hizo que Sasuke y Kimimaro, quienes acababan de regresar, sus rostros cambiaran involuntariamente. Kimimaro, sin decir palabra, corrió directo al laboratorio. Al ver a Ryujiro allí, su rostro se ensombreció de repente. Balas perforadoras de 10 dedos. Los huesos de los dedos de Kimimaro salieron disparados como balas. Además, sacó un hueso horrible de su cuerpo y se lo lanzó a Ryujiro. Al ver esta escena, Orochimaru, que estaba atónito, gritó ansiosamente. Kimimaro, para. Antes de que la espada de hueso pudiera caer sobre Ryujiro, Orochimaru abofeteó sin piedad a Kimimaro en la cara. Kimimaro salió volando y se estrelló fuertemente contra la pared. TSK. Orochimaru seguramente fue despiadado con su propia gente. Tos, tos, tos. Kimimaro tosió varias veces y luego miró a Orochimaru con incredulidad. ¿Señor Orochimaru? La mirada de Orochimaru era profunda. Para él, Ryujiro era su única esperanza de alcanzar la inmortalidad. Ni siquiera Kimimaro podía hacerle daño. Anteriormente, Orochimaru favorecía a Kimimaro. De no ser por su grave enfermedad, quizás habría sido su próximo reencarnador. Los ojos de Orochimaru se volvieron fríos mientras miraba a Kimimaro, con un destello de luz fría en sus ojos. Sonido metálico. La espada Kusanagi apareció en la mano de Orochimaru de la nada, provocando que la expresión de Sasuke cambiara drásticamente. Kimimaro no tenía miedo. Al contrario, morir a manos de Orochimaru sería una buena decisión para él. Justo cuando Orochimaru estaba a punto de hacer un movimiento, una mano agarró su brazo. Orochimaru miró a Ryujiro con asombro. ¿Ryujiro? La ignorancia no es un crimen y además, sus acciones fueron influenciadas por ti, dijo Ryujiro con calma. Kimimaro. Ryujiro tenía una buena impresión de él. De hecho, si no fuera por la grave enfermedad de Kimimaro en ese entonces, Gaara en el anime original habría resultado gravemente herido incluso con la protección de la armadura de arena. Su vida fue trágica y su muerte igualmente lamentable, como una flor brillante que poco a poco se marchita. En cuanto a la enfermedad de Kimimaro, Ryujiro especuló que estaba relacionada con el linaje de Kimimaro. Parte de ello podría deberse a las enfermedades hereditarias dejadas por Sukeke y Genkai. Otra parte podría ser porque Kimimaro usó sus propios huesos en la batalla, y cuando recuperó sus huesos, estarían contaminados con la sangre del enemigo. Si la sangre de los huesos contenía bacterias u otros microorganismos, reintroducirlos en el cuerpo podría provocar una infección. Quizás esa también fuera una de las razones. En cuanto a la incapacidad de encontrar una cura, la enfermedad de Kimimaro podría exceder con creces las capacidades médicas de este mundo. Por respeto a Ryujiro, Orochimaru retiró lentamente la espada, con la mirada fríamente fija en Kimimaro. Te ahorraré esta vez por el bien de Ryujiro. Al sentir la fría mirada de Orochimaru, a Kimimaro le dolió el corazón. Preferiría que Orochimaru lo matara antes que ser despreciado de esta manera. Ryujiro, ¿por qué estás aquí? Preguntó Sasuke sorprendido después de recuperar el sentido. ¿Por qué no puedo estar aquí? Ryujiro miró a Sasuke de arriba a abajo. Parece que tu fuerza no ha mejorado mucho. Si sigues así, te aconsejo que no busques venganza contra Itachi. Con tu fuerza actual, solo estarás desperdiciando tu vida. Sasuke apretó los puños y le gritó furioso a Ryujiro. Maldito seas. Tú, Ryujiro ignoró a Sasuke, sabiendo que solo provocándolo constantemente podría crecer rápidamente. El experimento con los hoyos fue un éxito. Así que por ahora no había prisa por crear el espada. Tos. En ese momento, Kimimaro, que estaba bien, de repente comenzó a toser. Si hubiera sido solo una simple tos, no habría problema. Pero la tos de Kimimaro no era normal. En cambio, tosió sangre. El cuerpo de Kimimaro no pudo resistir mucho más. Aunque la bofetada anterior de Orochimaru no causó mucho daño a Kimimaro, las palabras de Orochimaru sin duda afectaron el estado emocional de Kimimaro. A veces, las emociones también eran una de las causas del empeoramiento de una enfermedad. Al ver a Kimimaro pálido, con aspecto repentinamente débil, Orochimaru suspiró con impotencia. Kimimaro, vuelve a la enfermería y espera. Sí, señor Orochimaru. Ryujiro miró la espalda de Kimimaro con ojos profundos y de repente gritó. Espera. Orochimaru, déjamelo a mí. Quizás pueda resolver su problema. ¿Eh? La expresión de Orochimaru cambió instantáneamente. Ryujiro-kun, ¿hablas en serio? Preguntó.
La enfermedad de Kimimaro siempre había sido un problema difícil. Incluso Orochimaru y Kabuto, genios médicos como ellos, estaban indefensos ante la enfermedad de Kimimaro. El cuerpo de Kimimaro tembló levemente al escuchar esto, girándose rígidamente para mirar a Ryujiro, incapaz de creerlo. Ryujiro volvió a hablar. Quizás sea posible, pero existe cierto riesgo. Si no tiene éxito, se perderá a sí mismo. Conviértete en un monstruo sin mente. Orochimaru tembló al oír esto. Ryujiro-kun, ¿estás insinuando? Sí. Ryujiro asintió débilmente. Sabía que Orochimaru había adivinado lo que quería decir. Ryujiro no era un ninja médico. Dado que los jutsus médicos de este mundo no tuvieron efecto sobre la enfermedad de Kimimaro, la única forma era Oyouchi Kimimaro, permitiéndole renacer. Solo entonces la enfermedad de Kimimaro se eliminaría de forma natural. Orochimaru se quedó allí estupefacto. Habiendo visto al Oyou, Orochimaru supo que los métodos de Ryujiro definitivamente no eran simple ninjutsu, sino más bien un medio más allá del ninjutsu, tal vez alcanzando otra dimensión para afectar el alma. ¿Podría realmente eliminar la enfermedad de Kimimaro? ¿Estás dispuesto a venir conmigo? Ryujiro miró a Kimimaro con calma. Kimimaro miró fijamente a Orochimaru. Su lealtad siempre había sido hacia él. Solo si Orochimaru estuviera de acuerdo, Kimimaro seguiría a Ryujiro. Orochimaru asintió. Al ver el acuerdo de Orochimaru, Kimimaro no tuvo objeciones. Además de Kimimaro, Ryujiro también quería que los 4 ninjas del sonido restantes vinieran con él. También tenían sus utilidades. Pero a ojos de Ryujiro, la utilidad de estas pocas personas no era tan buena como la de Kimimaro. Quizás solo servían para convertirse en nutrientes para la hoyoificación de Kimimaro. En este mundo, además de ninjas y ninjas rebeldes, también había bandidos y bandidos. Ryujiro no creía que, una vez que Kimimaro se convirtiera en hoyoificado, alcanzaría el poderoso nivel de una espada. Las probabilidades eran casi nulas. Los Oyous comunes necesitaban consumir una gran cantidad de su especie para evolucionar a espadas. Dado que no existía hueco mundo en este mundo, tener una gran cantidad de Oyous requería almas. Tener almas significaba la muerte, y con la fuerza de Ryujiro, podría fácilmente acabar con cualquier pequeña aldea ninja, pero no había llegado al punto de aniquilar a la humanidad. En cierta fortaleza de bandidos, cientos de personas fueron envueltas por una aterradora energía de espada, capaz de dividir montañas y mares, destruyendo toda la fortaleza de los bandidos en dos. Trago. Los 4 ninjas del sonido no pudieron evitar tragar saliva con dificultad, mirando la escena frente a ellos con extremo horror. No tenían poder para resistir esta aterradora energía de espada. ¿Realmente este poder estaba controlado por un humano? En ese momento, ni Kimimaro ni los 4 ninjas del sonido pudieron reaccionar. Al ver un destello de luz, todos se cubrieron la garganta, mostrando expresiones de incredulidad y horror. La sangre brotó a borbotones desde las heridas en sus cuellos. Incluso Kimimaro no entendía por qué Ryujiro quería matarlos. ¿No aceptaron ayudarlo a curar su enfermedad? Al final, todos se convirtieron en cadáveres fríos. Que comience el experimento. La mirada de Ryujiro se posó en Kimimaro. Espero que no me decepciones. Una misteriosa energía negra, similar a una marea negra, surgió bajo los pies de Ryujiro, envolviendo toda la aldea de montaña. Las almas que permanecían allí sufrieron una transformación, tal como lo hicieron las almas de Kimimaro y sus compañeros ante los ojos de Ryujiro. Las almas de Kimimaro y los 4 shinobi gemían incesantemente, sus gritos aterradores resonaban por toda la aldea, emitiendo una sensación espeluznante similar a estar en el infierno. Las almas, envueltas por el poder de la hoyoificación, se debatían en agonía. Innumerables cadenas les atravesaban el pecho, revelando un vacío profundo. Entre los bandidos de la montaña, había cientos de personas. Sin embargo, al transformarse en huecos, sus aterradores rugidos resonaron por toda la cima de la montaña. Kimimaro y los demás ninjas del sonido también se transformaron en temibles Oyous. Sin embargo, tras la transformación, Kimimaro parecía algo diferente a los demás Oyous. Su presión espiritual era mucho más fuerte que la de los Oyous ordinarios, superando incluso la presión espiritual de los otros 4 ninjas por un poco. Como era de esperar, no valía la pena depositar demasiadas esperanzas en estos 4. Ahora, la única esperanza de Ryujiro era que Kimimaro evolucionara con éxito aún menos grande. Solo así tendría esperanzas de convertirse en un arrancar. El proceso de evolución de los Oyous era simple. Matarse entre sí, devorar el poder de su especie. Los Oyous sin razón eran como bestias salvajes enloquecidas. Incluso si Kimimaro se transformó en un Oyou, él, como otros Oyous, no poseía racionalidad.
La figura de Ryujiro desapareció en un instante, reapareciendo en el cielo. En verdad, Ryujiro parecía estar flotando en el aire, pero simplemente usó partículas espirituales reunidas como puntos de apoyo, una sensación que solo él podía percibir. Acompañados de rugidos escalofriantes, los Hoyous comenzaron a pelear y devorarse unos a otros, buscando rastros de su especie. En vida, Kimimaro podía derrotar fácilmente a estos shinobis. Por lo tanto, tras la vacuificación, Kimimaro no fue la excepción. Ryujiro, de pie en el cielo, observó en silencio cómo los Hoyous se masacraban y devoraban unos a otros. El primero en ser asesinado por Kimimaro Hoyouificado fue Tayuya. Tras ser devorado por Kimimaro, Ryujiro pudo sentir claramente un aumento significativo en su presión espiritual. Bien. Parecía que, incluso en mundos diferentes, el proceso de evolución de Hoyou permanecía inalterado. Ahora, dependía del desempeño de Kimimaro. La evolución hacia un menos grande no fue tan sencilla como parecía. Incluso si cientos de Hoyous se devoraran entre sí, Ryujiro estaría satisfecho si un menos grande emergiera aquí. A medida que los Hoyous se devoraban entre sí, la abrumadora presión espiritual sobre Kimimaro y los 4 ninja del sonido restantes aumentó aún más. Sin embargo, a pesar de esto, aún no habían alcanzado el umbral de convertirse en un menos grande. Kimimaro, afuera, escuchó los gritos de los de su especie. Con una carrera loca, su enorme cuerpo cargó hacia adelante, dejando atrás huellas gigantes donde nada crecía. Ryujiro caminó por el aire hacia la escena. Los Hoyous lucharon y se mataron entre sí. Sus métodos eran tan simples como bestias brutales atacándose entre sí. Aparte de que menos grande Akjuchas y Vasto Lorde tenían cierta inteligencia, solo unas pocas menos grandes Hydrians poseían una sabiduría limitada, lo que no era mucho mejor que no tener ninguna. Al poco tiempo, solo quedaban unos 10 Hoyous en la aldea de la montaña. Aunque la presión espiritual de Kimimaro se había multiplicado varias veces, aún no alcanzaba el nivel de menos grande. Esto no servirá. Si los 10 Hoyous restantes no son suficientes para convertirlo en un menos grande, será problemático. Ryujiro frunció el ceño y miró fijamente al Hoyoufied Kimimaro. Poco a poco, a medida que quedaba el último hueco, el Kimimaro Hoyouficado finalmente mostró signos de cambio. Rugió salvajemente, estremeciendo toda la cima de la montaña con sus gritos. Al momento siguiente, la figura de Kimimaro se expandió rápidamente, transformándose en un menos grande del tamaño de una pequeña montaña. Sintiendo la asombrosa presión espiritual que emanaba de Kimimaro, una sonrisa finalmente se dibujó en el rostro de Ryujiro. Finalmente se ha convertido en un menos grande. El Hoyou restante fue devorado sin piedad por Kimimaro. Después de convertirse en un Hoyou, Kimimaro no pudo evitar mirar al cielo, sus ojos vacíos mirando a Ryujiro arriba. Esos ojos vacíos estaban llenos de anhelo. Como se había convertido en un menos grande, el siguiente paso era experimentar y ver si Kimimaro podía evolucionar más y convertirse con éxito en un arrancar. Si no pudiera, no quedaría más que un menos grande a nivel de Akjuchas. El poder de Logyoku en sí existía para romper los límites entre Shinigami y Hoyous. Los Shinigami podían poseer poderes Hoyou, y los Hoyous podían obtener poderes Shinigami. Un Hoyou con poderes de Shinigami dio a luz a un arrancar. Una oleada de presión espiritual estalló como una inundación, haciendo que toda la montaña retumbara. Las rocas circundantes se convirtieron instantáneamente en polvo bajo la inmensa presión. Alrededor de la montaña aparecieron grietas que parecían telarañas y que se extendían continuamente. Rugido. El transformado Kimimaro rugió furiosamente, su presión espiritual fluctuó gradualmente y los ojos huecos y vacíos debajo de su feroz máscara comenzaron a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué me mataste? Señor Orochimaru, quiero ir a ver al señor Orochimaru. El transformado Kimimaro murmuró con voz profunda. Al ver esto, el corazón de Ryujiro se llenó de alegría. Kimimaro fue recuperando poco a poco la conciencia. Auge. Al momento siguiente, la inquieta presión espiritual sobre Kimimaro finalmente se estabilizó, estallando con una presión aterradora varias veces más fuerte que antes. Una terrible tormenta barrió los alrededores. Simultáneamente, Kimimaro también empezó a transformarse. Envuelto en una luz plateada. El cuerpo de Kimimaro se encogió gradualmente y después la luz plateada se disipó. Kimimaro regresó a su forma original, con la única diferencia de una espada extra larga en su funda de cintura y una máscara de media calavera en su oreja derecha. En ese momento, los ojos de Kimimaro todavía revelaban confusión. ¿Dónde estoy? Kimimaro miró a su alrededor, desconcertado. Ryujiro, después de ver el exitoso arrancar, no pudo contener su emoción. Con el poder de Ogyoku, Kimimaro se transformó en un arrancar.
La idea de convertirse en un arrancar era de hecho factible con el uso de Ogyoku. Kimimaro, ¿te acuerdas de mí? Ryujiro miró con calma a Kimimaro frente a él. Al escuchar su nombre, Kimimaro tembló y los recuerdos regresaron a su mente, incluso aquellos posteriores a su hoyoificación. ¿Me has devuelto a la vida? Ryujiro lo miró con una sonrisa. En cierto modo, has recibido una nueva vida. Siente tu propio poder. ¿Fuerza? Los ojos de Kimimaro se contrajeron y su boca se abrió de asombro. ¿Qué clase de poder era este? Este inmenso y sin precedentes poder lo recorría y su cuerpo ya no se sentía débil. Antes de su transformación, aunque Kimimaro no parecía diferente de la gente común, sufría un dolor constante cada segundo de su vida. Pero ahora, ese dolor insoportable había desaparecido por completo. Parece que te has recuperado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ryujiro. Aunque Kimimaro estaba desconcertado, lo único que entendió fue que Ryujiro lo había hecho posible. La enfermedad debilitante que lo atormentaba había desaparecido por completo. Kimimaro se arrodilló abruptamente. Ryujiro-sama, gracias por concederme una nueva vida. La acción de Kimimaro no fue por lealtad a Ryujiro. Su corazón aún pertenecía a Orochimaru, pero ahora colocaba a Ryujiro en la misma posición de estima. Su renacimiento y su nueva fuerza fueron gracias a la ayuda de Ryujiro. Además, el misterioso poder que adquirió de repente era algo a lo que Kimimaro todavía necesitaba acostumbrarse. Ryujiro miró a Kimimaro con satisfacción. Por fin, nació un arrancar. El poder del Ogyoku era realmente fascinante. No todos los Oyous podían aprovechar al máximo sus habilidades. En este mundo diferente, Kimimaro había adquirido un poder nuevo y desconocido que requería adaptación. Ryujiro explicó pacientemente todo lo que Kimimaro necesitaba entender. Durante los siguientes 3 días, Ryujiro guió a Kimimaro para dominar y controlar gradualmente su presión espiritual. Sin un control perfecto sobre él, Kimimaro no podría desatar todo el poder de un arrancar. La espada en la cintura de Kimimaro era una Zanpakuto, pero diferente de la Zanpakuto de un Shinigami. Los arrancar son Oyous a los que se les otorga el poder de un Shinigami, y su Zanpakuto es esencialmente una manifestación sellada de su propio poder. En el estado de resurrección, simplemente liberan su fuerza original. Una enorme cantidad de presión espiritual se reunió en la punta del dedo de Kimimaro, formando una bola concentrada de energía azul. Cero. Cero es una poderosa explosión utilizada por Oyous de clase menos y superiores, creada al concentrar su presión espiritual. Cuando se desata, su presión espiritual de alta densidad podría causar una inmensa destrucción. Auge. Un rugido ensordecedor resonó cuando el rayo azul explotó en la ladera de la montaña. Se produjo una onda expansiva masiva y visible que destruyó una porción significativa de la montaña distante. Los ojos de Kimimaro se abrieron en estado de shock. ¿Este era su poder? ¿Esta era la formidable fuerza de la que hablaba Ryujiro para los arrancars? Kimimaro se quedó atónito por un momento, emocionado por su nuevo poder. Con tal poder, podría servir mejor a Orochimaru y al señor Ryujiro. El señor Ryujiro había mencionado que el poder de un arrancar no se limitaba a esto. La espada en su cintura, la Zanpakuto, contenía un poder aún mayor dentro de su sello. Una vez que aprendió a usar resurrección, su fuerza alcanzaría un nuevo nivel. Ryujiro contempló la montaña, cuya mitad había desaparecido, y asintió con satisfacción. El poder era impresionante. Sin embargo, Zero tenía una desventaja. Requería tiempo para concentrarse en la alta presión espiritual. Incluso siendo un arrancar, Kimimaro no podía disparar un Zero al instante. Sin embargo, era una carta de triunfo muy poderosa. Actualmente, la fuerza de Kimimaro superaba con creces la de un ninja de nivel Kage promedio. Además, como arrancar, también poseía hierro. A los ninjas ordinarios les resultaría difícil atravesar la defensa hierro de Kimimaro. En ese momento, Orochimaru estaba en la base, esperando el regreso de Kimimaro y Ryujiro. Si Ryujiro no le hubiera ordenado que se quedara, la curiosidad de Orochimaru lo habría llevado a investigar ya. De repente, Orochimaru miró hacia el cielo en la entrada de la base, sus ojos se abrieron al ver 2 figuras descendiendo. Eso es. Kimimaro y Ryujiro aterrizaron lentamente. Orochimaru miró a Kimimaro, tanto familiar como desconocido, con incredulidad. Esta aura fría y aterradora le provocó escalofríos. Ya había sentido ese tipo de presencia antes. Pero esas criaturas eran monstruosas, feas y parecían carentes de inteligencia. Sin embargo, el renacido Kimimaro parecía completamente diferente. «Kimimaro, ¿qué es esta forma?» Orochimaru lo miró desconcertado. «Señor Orochimaru, Ryujiro-sama me ha concedido una nueva vida».
La enfermedad que me aquejaba ha desaparecido por completo. Al ver la máscara de calavera que cubría la mitad de la cara de Kimimaro, Orochimaru pareció entender. ¿Podría ser que Kimimaro renaciera en una forma diferente? Ryujiro, ¿qué significa esto? Orochimaru quería saber urgentemente los detalles. Ryujiro, sin prisa, explicó lentamente la relación entre los Oyous y los Arrancars. Después de un tiempo, la respiración de Orochimaru se aceleró y sus ojos estaban febriles mientras le suplicaba a Ryujiro. Ryujiro, por favor conviérteme en un Oyou también. Los Arrancars eran seres eternos, y la búsqueda de Orochimaru era la vida eterna. Si la existencia de un Oyou fuera eterna, Orochimaru abandonaría voluntariamente su humanidad, convirtiendo a Orochimaru en un Oyou. Ryujiro lo había considerado, pero el alma de Orochimaru estaba incompleta. Ryujiro no sabía qué pasaría si un alma incompleta se sometiera a la oyouficación. Ahora no. Tu alma está incompleta. A menos que recuperes tus manos cortadas. Ryujiro negó con la cabeza. La mirada de Orochimaru se oscureció mientras miraba sus manos vendadas, su rostro se retorció en una mueca. Ese viejo había bloqueado el camino de Orochimaru hacia la inmortalidad. Dejarlo morir en aquel entonces fue demasiado indulgente. Recupera sus manos. Para deshacer el sello de la muerte del segador, Ryujiro ya le había informado que necesitaba la máscara de Shinigami. La máscara de Shinigami. Un destello de fervor brilló en los ojos de Orochimaru. Su anhelado sueño de inmortalidad finalmente parecía alcanzable. Al ver la expresión ansiosa de Orochimaru, Ryujiro negó con la cabeza con impotencia. Como era de esperar, conocer la naturaleza eterna de los Arrancar volvería loco a Orochimaru. En ese momento, Sasuke salió corriendo de repente, agarrando los brazos de Ryujiro con una mirada desesperada en su rostro. Conviérteme en alguien como Kimimaro también. Habiendo presenciado la fuerza de Kimimaro, Sasuke solo tenía un pensamiento. Convertirse en un Arrancar como él. Ryujiro miró fríamente a Sasuke y se sacudió las manos. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que lo mereces? Sasuke, ahora mismo no vales nada. Si fueras más fuerte, podría considerar tu petición. Todo es porque eres demasiado débil. El orgullo de Sasuke quedó destrozado una vez más. Apretando los puños con frustración, se dio la vuelta y se fue. Su figura al partir parecía algo desolada. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.